El diablo es un tentador. Por sí mismo, él siempre está buscando ponernos en aprietos, siempre está buscando acusarnos, y por eso la Biblia le llama el acusador de los hermanos, nuestro enemigo espiritual. Cuando no tenemos inconvenientes, como decía el pastor Adrian Rogers, si usted no se ha topado con el diablo de frente, puede ser que usted y él estén yendo por el mismo camino. Entonces, eso es una gran verdad. El diablo es un tentador. Él observa nuestras debilidades. Nuestras debilidades, obviamente, basadas en nuestras concupiscencias personales. El otro día les compartía que la concupiscencia de una persona no necesariamente es la misma concupiscencia de otra persona. Simplemente cada uno tiene sus propias inclinaciones hacia el mal. Algunos tienen una inclinación hacia el hurto, otros tienen inclinación hacia la homosexualidad, otros tienen inclinaciones hacia el adulterio, pero eso es lo que sus bajas pasiones le dictan, y se ven tentados en esas áreas de la vida. Entonces Satanás, él observa nuestras debilidades, él observa nuestras concupiscencias, y él nos pone en la tentación en muchas ocasiones. Vamos a ver en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1. Dice la Biblia: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Entonces Satanás estaba allí tentando a Eva, y él empezó a decirle cosas que eran atractivas para ella. Le dice en el versículo 4: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y el versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces allí nosotros podemos ver la tentación, la concupiscencia propia de Eva. ¿Qué fue lo que ella codició? Poder alcanzar la sabiduría de Dios. Satanás sabía que Eva podía caer en ese punto. Lo mismo Satanás intentó o llevó a la vida de Judas. Vamos a Mateo capítulo 26, versículos 14 en adelante. Dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Yo creo que en este punto Judas simplemente fue por información. Él fue y dijo: bueno, voy a ver qué dicen estos sacerdotes. Pero él, por su propia boca, se mató, porque los sacerdotes le ofrecieron una suma que él no podía rechazar, porque él era un ladrón. La Biblia dice claramente que él era un ladrón, que él se sustraía de la bolsa que cargaban los discípulos para las necesidades del ministerio. Y lastimosamente él era el tesorero. Entonces, cuando los sacerdotes le ofrecieron 30 piezas de plata, ¿qué pasó? El versículo 16 dice: y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Él solito, con su propia boca, se mató. A veces nosotros actuamos así. Buscamos la tentación con nuestra propia boca o con nuestros propios pies, caminamos hacia la tentación. Pensamos que somos muy fuertes para vencerla, pero no, nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos así. Y también Satanás fue tan descarado de tentar al mismo Hijo de Dios. Podemos recordar eso en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 3. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ahí está la clave, ¿no? Tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en pan, y come. Esa fue una fuerte tentación para él en ese momento, poder satisfacer su hambre en ese momento. En el versículo 8 y 9 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Qué descarado que es Satanás, pedirle al mismo Hijo de Dios, al Creador de todo el universo, que por unos simples reinos de personas de carne y hueso se postre ante Él y le adore. Así de descarado es nuestro enemigo. Satanás sabía que Jesús estaba aquí para poder implantar su reino, pero primero el reino en el corazón de los creyentes, ser el rey de nuestras vidas para más adelante poder reinar físicamente. Pero Satanás le dijo: ¿sabes qué? Ahórrate el tiempo, yo te doy todo esto, ahórrate la molestia, simplemente arrodíllate y adórame. Tremenda actitud de nuestro enemigo, pero así es él. Una vez que él implanta la duda en nosotros, a veces caemos, y cuando nos derrota, simplemente viene el desaliento a nuestra vida, viene el desánimo. En casos como el de Judas, ese desaliento y ese desánimo le llevaron ¿a qué cosa? A la muerte física. Él se suicidó. En otros casos, como el apóstol Pedro, también le llevó al desánimo y al desaliento, pero él fue confortado y perdonado por el Señor Jesucristo. Entonces allí podemos ver el proceso. Primero, Satanás, el diablo, observa nuestras debilidades, implanta en nosotros la duda, nos derrota, y a través de la derrota trae a nuestras vidas el desaliento y el desánimo. Pero ¿qué podemos hacer para poder salir de eso? O para simplemente esquivar este proceso terrible que a veces lleva a una vida de desastre a los creyentes. En primer lugar, debemos dirigir nuestros ojos a Dios. Subir los ojos, no mirar a nuestro alrededor. Dirigir nuestros ojos a Dios. En segundo lugar, darle a Dios nuestras dudas, no consultarlas con el tentador, no discutir como hizo Eva con el tentador. Simplemente dirigir y darle a Dios nuestras dudas. Discernir las situaciones. Dios nos ha dado una capacidad espiritual para poder discernir las cosas espirituales. Debemos usar esa herramienta y esa arma poderosa. Debemos decirle a nuestro tentador lo que Dios ha dicho en su palabra cuando se presenta el caso, como en Génesis 3, le dijo así Eva: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo: no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Si hasta allí la conversación hubiera sido todo, Eva hubiera podido dar media vuelta y salir victoriosa de la tentación. Pero ella se quedó a discutir con el demonio, y por eso fracasó. Lo mismo, el Señor Jesucristo le tapó la boca a Satanás con las respuestas que le dio. En Mateo capítulo 4, versículo 4, ¿qué le dijo el Señor? Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el versículo 10 le dijo: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que a veces tenemos que decirle al tentador las cosas que Dios ha dicho en su palabra. Desafía tu vida a vivir correctamente. Me gusta el ejemplo de Job. Si vamos al libro de Job, en el capítulo 31, versículo 1, Job dice: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Esto es un ejemplo de cómo podemos nosotros hacer pacto con nuestra mente, con nuestros ojos, con nuestras manos, aquel miembro que nos lleva a caer en la tentación. Hagamos un pacto y propongámonos no fallar, así como Job hizo pacto
porque esa era una área débil de su vida. Entonces él dijo, haré pacto con mis ojos para no mirar a una virgen. Disciplínate en tu devoción a Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y debemos recordar, para terminar, que dificultades y dudas siempre vendrán a nuestras vidas. Pero la Biblia tiene un hermoso pasaje de esperanza para nosotros en Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4. Cuando viene la duda y la dificultad en nuestras vidas, Dios dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Si queremos tener esa fortaleza de los siglos, debemos perseverar nuestros pensamientos en nuestro Dios y confiar plenamente en su palabra.